Ya te debe de dar. Ahí está. Yo Ya no veo nada, estamos. pero ustedes me dicen. Ya ¿Ya dice estamos, aquí, muchachos? no, pero aquí en el Zoom dice, ahora la reunión se está transmitiendo en directo en Facebook. Ah, O sea muy que, bien. Entonces, ya Itzel, está. Ahí ya está. estamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Ahí estamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Pues una vez más, transmitiendo desde el Facebook con una conversación sobre el regreso a clases y COVID. Bueno, pues ya saben que nos vamos a dedicar a hacer transmisiones en vivo por las noches, hablando sobre diferentes temas. Ya hablamos sobre el clasismo, hablamos ya sobre el racismo, hablamos sobre los intelectuales y la forma en que se han ocupado de hacer pues expresiones racistas, clasistas, ofendiendo desde al pueblo de Utla en Oaxaca hasta el presidente de la República, en fin. eh, Aquí somos eclécticos y hablamos de todo. Entonces, esta noche ya conocen a mis colegas, queridísimos amigos. Empezamos por las damas. La maestra Laura Itzel, colega del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, eh, egresada de la carrera de Relaciones Internacionales y de la maestría en Educación Media Superior. Da las clases de Ciencias Políticas y de Historia de México. Pues ella, ¿qué les digo? Tiene experiencia en los modelos de Naciones Unidas y pues como docente se ocupa de estos problemas. Eh, Buenas noches, Itzel. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Abel. Maestro Luis, muchas gracias. Bueno, mi otro amigo, colega también, el maestro Luis Texicatl, él es especialista en Derecho, también en Ciencia Política, y tiene experiencia como docente en el nivel medio, en el nivel medio superior y en el nivel superior, también todo un docente. Y bueno, amigos, pues me daría mucho gusto que participaran con nosotros, enviándonos preguntas, comentarios. Y bueno, pues para abrir boca, para ir planteando la problemática, pues, ¿qué les puedo decir? Estamos ya ante el anuncio de la Secretaría de Educación Pública eh, frente al inminente, diría yo, inminente regreso a clases, pero no vamos a regresar de manera presencial. Las clases serán en línea y esto evidentemente ha desatado pues un debate en las redes sociales, un debate en los diarios, un debate sobre cómo es esta nueva normalidad. ¿Qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Qué va a pasar con los padres de familia? Muchos padres y madres de familia están por ahora con sus hijos, pero en algún momento también tendrán que regresar a sus trabajos. Los hijos se quedarán en casa, en este caso en la educación básica, en la educación secundaria, pues verán la televisión. Y esto también ha desatado un debate. La televisión, recuerden ustedes las clases de telesecundaria, en fin, hay una serie de problemas que se cruzan, se interconectan con esta problemática del regreso a clases. Itzel, para abrir boca, tú como especialista en, bueno, especialista y como maestra de la educación en el bachillerato universitario y como madre de familia también, ¿cómo, ¿cuáles son tus impresiones con esto que señaló la Secretaría de Educación Pública y nuestra Universidad Nacional sobre el regreso a clases en línea? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, nuevamente, gracias, Abel, por la invitación. Creo que el tema es muy, muy interesante. Da mucho
da para muchas horas de discusión. Sin embargo, bueno, voy a centrarme en algunos aspectos que me parecen fundamentales reflexionar. Y el primero de ellos es sobre lo recientemente escrito y publicado en varios artículos. Se habla de que aproximadamente 1.4 millones de estudiantes del nivel de medio superior es posible que dejen de estudiar para el próximo ciclo escolar 2020-2021 y que estos chicos tengan que verse en la necesidad forzosa de insertarse en el mercado laboral para apoyar a sus padres. Es un dato ya que publicó Naciones Unidas en un estudio que se hizo especialmente para México, en donde precisamente presentan esta realidad, cuestionando cuáles van a ser las medidas que van a adoptar el gobierno, pero también la Secretaría de Educación Pública. Si bien es cierto que a lo largo de estos ya casi 5 meses de pandemia y de contingencia a nivel mundial, aproximadamente 1.500 millones de alumnos en cualquier nivel educativo que abarca desde la primaria o el kinder hasta la universidad, han suspendido temporalmente o definitivamente sus estudios. En muchos de estos países vimos cómo se tuvo que concluir el ciclo escolar de manera abrupta, ¿no? Así es. Y bueno, no hubo ya forma de regresar ni siquiera a este ejercicio de trabajar en línea. En el caso de México, bueno, supimos, ¿no?, que la SEP lanzó un programa muy importante para que los chicos pudieran terminar lo mejor que se pudiera el ciclo escolar anterior, y el anuncio de esta semana de que el ciclo comienza el 24 de agosto, pues obviamente, como lo señala Isabel, nos coloca ahorita en el punto de reflexionar realmente hacia dónde vamos y si estamos preparados o no para iniciar el ciclo escolar a mediados de agosto. Muy Hasta ahí bien. dejaría esta primera intervención. Muy bien, muchas gracias. Luis, pues efectivamente, la maestra Itzel nos deja pues con una interrogante. ¿Estamos preparados para este regreso inminente a clases pues en línea, con una realidad virtual, teniendo en cuenta que pues con todo en la 4T no hay pues los suficientes aditamentos tecnológicos para pues, una empresa de esta magnitud? Sin embargo, se cuenta con la televisión como pues, este instrumento que va a permitir las clases. ¿Qué piensas? ¿Qué nos dices, Luis? Bien, ahora sí, los saludo formalmente. Un gusto, como siempre, poder compartir con la maestra Laura Itzel. Un gusto también poder compartir contigo, Abel. La Gracias. verdad es que el estar en un mismo foro es una cuestión gratificante y además también motiva a uno, ¿no? Motiva a uno y lo induce a hacer comentarios acertados y a no defraudar a ese público cautivo que ustedes tienen por ser honrados en virtud de que trabajan en la Universidad Nacional. Pero bueno, pasando al tema. Como todos sabemos, efectivamente, el secretario, en el mensaje que da el 3 de agosto, dice que vamos a regresar a clases formalmente el 24 de agosto. Quiero citar algo muy, muy importante. La dinámica económica de nuestro país, en una gran medida, está conducida, o va de la mano, mejor dicho, del calendario escolar. Nuestro país tiene una de las mayores percepciones en el sector que incluye al turismo. Entonces, se disponen las temporadas altas y bajas para las actividades de las familias en su conjunto, para su convivencia. También se esperan ventas de diversos bienes que se encuentran en el mercado, no solamente souvenirs, sino también recursos de primera necesidad que la gente utiliza cuando sale, cuando viaja. Y lamentablemente, para esta cuestión económica, en este momento, no hay certeza de cuándo materialmente o de forma presencial va a comenzar el ciclo, porque formalmente sí comienza el 24 y se dice que a distancia, se dice que más adelante o en próximos días se habrá de establecer un tipo de esquema híbrido para que los jóvenes puedan seguir estudiando, pero cuando hablamos de ese formato híbrido, pues evidentemente nos tenemos que cuestionar cuáles son los recursos con los que cuenta un mexicano, ¿no?
y ya ni siquiera el mexicano promedio, sino el grupo o el sector más amplio de la población en nuestro país, que en realidad puede tener televisión, pero a lo mejor no tiene señal, que en realidad puede tener teléfono celular, pero a lo mejor tampoco tiene señal. Entonces, se vuelve un poco complicado. Ahora bien, el presidente decía algo muy importante, que tiene que ser el sustento de todas las acciones que se vayan a realizar. Y es que dice que no se trata de una acción emergente, que todos los contenidos que se van a distribuir, en primer lugar por la televisión, también se va a utilizar la radio, incluso para transmitir en lenguas originarias. Los libros de texto dicen que los van a repartir, eso se me hace un poco complicado, pero vamos a ver cómo se va a dar. O sea, tratan de tener un alcance amplio. Estaba yo leyendo de que van a tratar de alcanzar la educación de 30 millones de mexicanos mediante estos procedimientos. Y él dice que no es emergente, él dice que realmente todo el contenido se basa en los planes de estudio. Ese es un buen punto de partida entonces. Evidentemente eso, la única certeza que nos da es que el trabajo que se va a realizar sí es tendiente a la formación de los jóvenes. De los jóvenes, para empezar, educación básica y media superior, que son los que regularmente están al alcance del gobierno por el esquema administrativo que hay, ¿no? Las universidades, algunas de ellas, exceptuando al Politécnico, por ejemplo, pero la UAM, la UNAM, que son muy grandes y que tienen una gran cantidad de estudiantes, van a establecer sus propios calendarios. Sin embargo, esto que yo decía marca la pauta generalmente de la vida económica parece complicado. Sin embargo, el trabajo se empieza a hacer y hay algo con lo que voy a concluir esta primera intervención que me parece que es un aliciente, además de lo que decía el presidente, y es que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha dicho que la organización, que este sindicato polémico a lo largo de toda la historia, va a apoyar al regreso a clases y está preparándose para que todo sea lo mejor posible. Con lo cual, según ellos, está mostrándose un compromiso por parte de los docentes de los docentes con los niños y los adolescentes. Y de esa parte, nada más les digo una cosa, es cierto, se ha brindado mucha capacitación, a nadie se le ha obligado, pero una gran cantidad de profesores que somos sindicalizados nos encontramos en esos procesos de capacitación. Aportaremos un poco más en otras intervenciones. Muy bien, Luis. Queridos amigos, pueden mandar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Estamos en Facebook Live escuchando a los queridos amigos, pues colaboradores de este espacio, profesores, gente que está en la primera línea y que indudablemente tiene una experiencia y tiene una voz autorizada a partir de la cual esbozar un panorama sobre lo que estamos viviendo, porque pues lo estamos viviendo y estaremos a punto de experimentar. Maestra Itzel, justamente con lo que mencionaba Luis, es decir, eh, hay un pues, inminente regreso a las clases, iba a decir a las aulas, pero no, a las aulas virtuales sí, pero a las clases. Sin embargo, para empezar, estamos en un escenario que es poco creíble si no lo contara, porque es como salido de una película de ciencia ficción. Sin embargo, es real. Estamos en una situación donde hay una pandemia, donde materialmente es un profesor en tiempos normales con grupos de 40, de 50 alumnos, nos ha tocado, Itzel, en el CCH. En la primaria, en la secundaria, pues no me voy muy lejos, más o menos es el rango. Y me imagino todos los niños con cubrebocas, en fin, es un escenario difícil, difícil de pensar en clases presenciales. Por eso, desde luego, se está planteando ahorita que se hagan en línea, porque si no sería un riesgo. Itzel,
¿Es posible instrumentalizar en esta situación las clases en línea? Por ejemplo, pensemos, ahorita vamos a la universidad, pensemos ahorita en la primaria, en la secundaria. ¿Qué piensas de que sea la televisión el intermediario entre el alumno y el maestro? Gracias, Abel. Sí, como mencionas, el tema es complicado de abordar. No sabemos realmente lo que se piensa hacer. El maestro Luis habla de distintos escenarios. Sin embargo, también mucho está dependiendo de la entidad federativa en cómo lo está manejando. También se ha hablado mucho de esto. Y además, en el caso de la educación básica, pues efectivamente, la problemática es distinta. Los niños, pues obviamente están acostumbrados a tener contacto físico con sus compañeros. Es mucho más complicado de enseñarles o explicarles el por qué tienen que tener o guardar cierta distancia. Eh, Me parece que eso, para empezar, va a ser en sí mismo un gran obstáculo. Hay muchos papás hasta donde yo he visto y he escuchado que están teniendo ciertas complicaciones, tanto económicas, pero también de una posición frente al regreso a clases de sus hijos en el momento que esto sea pertinente. Hay muchas personas que no han tomado ni siquiera la decisión de reinscribir a sus hijos a los colegios. ¿Por qué? Pues porque realmente tienen miedo de que sus hijos puedan ser contagiados. Hay estudios que han demostrado, sobre todo en España, en donde hablan de plantear en un salón de clases a 20 niños, la capacidad de contagio que pueden tener ellos con sus adultos es de 600 personas en un lapso de 10 días. Y si eso lo multiplicamos, pues obviamente, ¿no? El escenario se torna mucho más complicado. Entonces, creo que están dándose dos situaciones en paralelo muy importantes. El miedo y el temor de parte de los padres de enviar a sus hijos y por el otro lado, precisamente el manejo que la Secretaría de Educación Pública ha planteado de dar nuevamente clases vía televisión o radio con este modelo 2.0. Eh, Me parece que es un proyecto ambicioso. Ahora que lo presentaron, lo estuve viendo y bueno, gran parte de los medios están dispuestos a colaborar. Hay compromisos visibles, pero bueno, no sabemos, como lo han mencionado ustedes, eh, si será posible inclusive llegar a los lugares más lejanos, en donde ni siquiera obviamente hay internet, ni televisiones, ni lo esencial para poder tomar clases. Entonces creo que es todo un reto que vamos a ir viendo de acuerdo también a las políticas específicas de esos estados en donde se encuentran, pues obviamente las comunidades más alejadas y más apartadas que no tienen de ninguna forma los instrumentos mínimos, ¿no? Requeridos para poder atender pues una clase. Hasta ahí Muy dejaré este bien, comentario. muy bien. Muchas gracias, Laura Itzel. Eh, Luis, justamente la maestra Laura da un planteamiento que indudablemente no podemos soslayar. Eh, en tiempos normales, eh, ser estudiante cuesta porque los padres tienen que comprar los materiales, tienen que comprar los cuadernos, ya ni pensar en una computadora, ¿eh? Ya ni pensar en una computadora. Hay hogares que tienen solamente una, una computadora para, para la familia. eh, el- y hablo, no, hablo de un hogar que se compone quizás de un compañero de nosotros que es maestro, que es maestro. Eh, y eso dificulta las cosas en, ya en el otro punto de la educación media superior, de la educación superior. Eh, el gobierno de la República está intentando llevar a cabo un esfuerzo, eh,
brindando de la fibra óptica de lo que se necesita para que buena parte del país que no contaba con los recursos de Internet ya tenga posibilidades de tener red en sus hogares. Y hablo de zonas marginadas, de zonas indígenas. Fue un chiste lo que hizo Vicente Fox cuando propuso la enciclomedia, ¿se acuerdan? Este chiste, no teníamos ni siquiera escuelas. Los niños estaban literalmente en una mesa de madera y sin piso, con la tierra, y este hombre insultando, diciendo el proyecto de enciclomedia con computadoras. Eso era un chiste. Entonces, mucha gente criticó al presidente porque dicen, es que, ¿cómo es que el presidente pensó en la televisión? Hubiera dado insumos de red, de internet para todos, en fin, pero no es posible. Ahorita, de momento, materialmente, no es posible. Y, sin embargo, sí fue posible la televisión. Pero volviendo a esto que mencionaba yo, sobre las dificultades de un hogar, creemos que la computadora la tienen todos, porque vemos a los chamacos que andan con sus celulares. No todos tienen esa posibilidad. Eso es una realidad. Luis, ¿qué nos dices sobre esto? En esta intervención hay oportunidad de hilar varias ideas que han expuesto ustedes. Y la verdad es que son muy significativas. Yo ahorita estaba recordando la enciclomedia. También tuve presente que en alguna ocasión hice un comentario en relación de ello, ¿no? Y era, estos chicos de las comunidades marginadas, le llamaban zonas prioritarias, no necesitan internet, pues, ni siquiera el equipo de cómputo. Voy a ir más allá de lo que mencionabas, a ver. Lo que necesitaban era comer. O sea, ya ni siquiera hay que pensar en la educación cuando el aspecto básico que sostiene la vida, que es el alimento, no es algo que tuviesen de calidad. Luego de eso, entonces ya podemos pensar en educación y ya podríamos pensar en trabajo. Pero para retomar el asunto principal. Efectivamente, decía la maestra Lauritzel que cada entidad va a decidir. Y sí, cada entidad va a decidir. ¿En función de qué? Como ya lo había dicho el secretario, en función de que los semáforos de las entidades vayan cambiando. Sin embargo, las razones por las cuales, aunque se han comentado, se consideran para el cambio de semáforo, ¿no? De rojo a naranja, por ejemplo, que es lo que está pasando en la zona conurbada, no están muy claras. Y eso es un problema. De repente yo pensaría que si bien es cierto, los médicos que se encuentran como expertos manejando esta cuestión a nivel de la Administración Pública Federal son los que tienen que deliberar y decidir, pues también de repente es un tanto incierto y un indicador de ello es como te dicen, el ciclo escolar empieza formalmente, pero es a distancia de que las condiciones sean adecuadas para el reintegro gradual de todas las actividades, de la supuesta nueva normalidad, ¿no? Que es un término que se pone también para justificar el cambio gradual, ¿no? O el regreso gradual a las actividades tradicionales. En cuanto a esto de que van a regresar en diferentes fechas, efectivamente, dependiendo de la decisión del Ejecutivo en cada entidad, pues el propio sindicato, y es que estaba al pendiente de las declaraciones que da por obvias razones, ha solicitado algo que es un poco exagerado por las circunstancias actuales, a pesar de que se requiere, al gobierno que provea de recursos tecnológicos a los estudiantes, para que supuestamente, dice el sindicato, haya un mejor desempeño en la educación a distancia y con ello se cierre la brecha digital, un concepto que hace un tiempo se acuñó. A pesar de que suena interesante la propuesta, pues no deja de ser lo ideal. Habría que ver cómo se encuentran las finanzas del gobierno, ¿no? Para que esto realmente se pudiera dar. De repente hasta aparecen actos un tanto cuanto de proselitismo, pero bueno. Retomando el asunto de los canales que van a transmitir, en cuanto a las posibilidades que tengan de llegar a una gran cantidad de población son ciertas. Las estadísticas establecen que la mayor parte de la población en nuestro país cuenta con televisión. O sea, sí hay posibilidades. Si no llega a tu casa Televisa, puede llegar TV Azteca, si no Canal 11, Ingenio TV, otros canales que también van a ser locales, ¿no? De las diferentes entidades que van a participar.
Y para reforzar esa situación es que se habló de unos cuadernillos, es que se habló de apoyo o de asistencia especial, es que se habló también de utilizar el apoyo de la radio. Vale la pena mencionar que hay un número aproximado de 36 radiodifusoras educativas y culturales del interior de la República que van a intervenir, y este es un buen dato, porque efectivamente, a pesar de que la televisión ha arrasado como medio de comunicación masivo, la radio no deja de ser una herramienta importante para brindar información digerida, objetiva, tendenciosa, como quiera que sea, cuando hablamos de noticias, pero en lo que es en la educación, si se va a concentrar en los planes de estudio, pues es una información que va a ser útil y que va a llegar. Imagínense 16 grados escolares atendidos con 4.550 programas. Para empezar, de televisión, donde también va a haber comunicación por medio de señas para las personas que no puedan, por el audio, retener, ¿no? Obtener la información. Y también va a haber libros con lenguaje braille para todos aquellos que requieran ese tipo de instrumento. Un asunto muy importante, y ya es de lo que voy a comentar, el último que comento en este bloque, es que al presidente le preguntaron, y todos nos haríamos esa pregunta natural para ver si es cierto que la televisión va a trabajar con todo y va a tener alcance y lo va a hacer de buena fe, ¿cuánto había pagado el gobierno por el servicio? Y él dijo que no era una tarifa económica, que no era una tarifa de mercado. Él estableció un nuevo concepto, él habló de una tarifa social y decía que nada más es solventar los gastos de la transmisión. Algo muy relativo, ¿no? Porque yo no entiendo cómo le van a entregar cuentas desglosadas al gobierno de los gastos de transmisión. Habrá algunos rubros que sean muy subjetivos, pero bueno, lo importante es que se incorporan y que los mismos órganos de la administración pública, como lo establece la propia ley, se involucran también, ¿no? El INE, por ejemplo, no va a requerir que en esas transmisiones se hagan las difusiones de contenido electoral que regularmente se requiere que se presenten. Pero bueno, eso es un panorama muy general de esas cuestiones que ustedes ahora estaban mencionando y me parece que era importante invocarlas también para nuestra conversación. Muy bien, Luis. ¿Les parece, colegas, si damos paso a los comentarios que nos están haciendo nuestros amigos en Facebook? Dice, y mandamos saludos a todos los que nos están viendo, un saludo a nuestras audiencias compartidas de la maestra Lauritzel, del maestro Luis Tzicat, de un servidor. Les agradecemos mucho que estén viéndonos. Ustedes alimentan este espacio. Este espacio es de ustedes, este espacio es para ustedes, hecho pensando en ustedes. Van a venir más invitados, vamos a también tener a los mismos invitados, a Itzel, a Luis, van a estar siempre con nosotros, claro que puedan, y para nosotros va a ser un placer, un gusto escucharlos, verlos, oírlos, y vamos a pasar a lo que dicen las audiencias. Dice Adolfo Ramírez Santos, a quien le mandamos un saludo. ¿Cuál será la respuesta de los maestros universitarios a la necesidad de dar clases en línea? Nos están viendo el maestro Iván Tapia, el maestro Espartaco Rosales, Galatea Rey está viendo, ahí les va el rating, dice Adolfo Ramírez Santos, gracias. Joel Rivera está viendo el video, Leikin Espíritu y Mara Villanueva lo están viendo, Carmona Elena Solimar Almazán, May Esan lo están viendo, Isabel Chinchilla Duarte y Anaí Duarte también lo están viendo, Carlos Canga Cruz lo está viendo, Fabugut también lo está viendo, Sonny Bot lo están viendo, y Leyan Hernández y Mayra Reyes Santos lo están viendo, Jesús Guerra está viendo el video, Oralia Peña Arzola y Rosario Príncipe Mena también lo están viendo. En fin, hay mucha gente, sería prolijo, les mandamos un abrazo a todos. Galatea Rey dice, las adversidades de los estudiantes y las desigualdades a las que se enfrentan los niños y los jóvenes es tan compleja que muchos dejarán de estudiar para sustentar sus hogares. Dice Rosario López Reyes, quien le mandamos un saludo también. En el Estado de México hay zonas de alta marginación, a 70 kilómetros de la Ciudad de México. Virigar también lo está viendo. Dice Valeria Torres, en México alrededor de 32.2 millones de hogares cuentan con al menos un televisor, lo cual representa 92.9% del total en el país, de acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. Muy bien, Valeria, muchas gracias.
Leslie Rondero está viendo el video, es colega del CCH Escaposalco, le mandamos un saludo. Dayana Montoya y José Cruz también lo están viendo. En fin, la gente está viendo el programa, les mandamos un abrazo y nos comentan justamente del Estado de México, nos comentan de la marginación, nos comentan de lo real, de lo real. Y lo real es que efectivamente es un conflicto contar con los aditamentos. Yo me iría ahora por este otro lado, para ir cerrando, que esto no se puede concluir, ¿eh? Esto no puede concluir. Simplemente apenas damos avistamientos generales de esta situación, pero esta situación, este problema es un fenómeno muy fuerte, es un fenómeno que estamos viviendo, pero que no se pueden hacer comentarios concluyentes. La maestra Lauritzel y yo lo vivimos de cerca porque somos docentes de la Universidad Nacional y muchos de nuestros amigos que nos están viendo, muchos de nuestros amigos que también nos están viendo son alumnos del CCH. Antes de la pandemia, la Universidad Nacional estaba viviendo un problema muy fuerte. Está viviendo una crisis debido a problemas de acoso que se han dado en nuestros planteles, tanto de facultad como de bachillerato. Y se culpaba a los maestros del acoso hacia las alumnas. Y esto generó que se cerraran planteles. Bueno, hubo planteles que se reabrieron en una situación de emergencia. A lo que voy es a esto, que se pasó del acoso, de la acusación al profesor por acosador, a la acusación al profesor de estricto. El asunto que ocurrió en prepa 8, de sacar a una maestra a empellones de la prepa por estricta. Y hay profesores, pensando en lo estricto, que dicen, el alumno no se conectó a la hora que yo quería y por lo tanto no lo voy a calificar. Digo, nos vamos a encontrar con eso. Nos vamos a encontrar con compañeros poco sensibles. ¿Qué opinión tienes de eso, Itzel? Pues sí, como lo señalas, Abel, fue un movimiento previo a la contingencia en el cual estuvo gran parte de la universidad involucrada. El costo fue muy alto. El conflicto no está todavía resuelto porque precisamente la situación en materia de salud hizo que las escuelas fueran muchas de ellas desalojadas por obvias razones. En otras escuelas como en la mía, no se explica si el movimiento tenía una relación con la destrucción y el saqueo del mismo plantel, el cual pues obviamente nos va a tomar todavía más tiempo en poder retomar la vida a la cual estábamos acostumbrados una vez que esto se pueda levantar y se pueda volver a la nueva normalidad. Pero creo que también ese tema sería ideal tratarlo en una nueva charla. A mí me gustaría hablar sobre precisamente con algunos comentarios que hacen los que nos están haciendo el favor de seguirnos, en donde hablan de esta desigualdad y retomando lo que Naciones Unidas investiga y habla sobre México, en donde comentaba yo que 1.4 millones de estudiantes del nivel bachillerato van a dejar de estudiar para trabajar, ¿no? Para emplearse y poder ayudar al sustento de sus casas. Es una realidad que estamos viendo, ¿no?
A mí me ha tocado, cuando tú hablas de que somos maestros de bachillerato y respondemos en muchas ocasiones a las necesidades o a la confianza de nuestros alumnos, me ha tocado en recientes días que los jóvenes me pregunten directamente qué se necesita hacer para darse de baja temporalmente. Y el motivo, bueno, en muchos casos están tomando la decisión de detener sus estudios porque la situación en su casa es apremiante, necesitan ayudar en casa y la única forma de ayudar es trabajando de lo que se pueda y en donde se pueda. Otros han tomado la decisión de suspender por un año sus estudios de bachillerato porque no tienen el equipo de cómputo que requieren para poder mínimamente llevar a cabo el semestre en línea, lo cual obviamente nos lleva a esta situación también en donde nosotros mismos como docentes no estamos preparados al 100. Cuando el maestro Luis hablaba de este modelo híbrido, bueno, pues es un modelo que la universidad en sus manuales que nos han estado haciendo llegar, plantean diversas formas de llevarlo a cabo. La primera, pues ya sabemos que va a ser trabajar en línea a partir del 21 de septiembre y hasta que el semáforo cambie a verde, lo cual pues no sabemos cuándo vaya a suceder. Es muy probable que al menos el primer semestre nos vayamos en línea al 100%. Y poco a poco, una vez que haya vacunas o una vez que estén las condiciones para el regreso, la universidad está planteando un regreso escalonado. Sabemos que el Colegio de Ciencias Humanidades tiene una población de más de 60,000, ¿no? Entre estudiantes, profesores y trabajadores conformamos la comunidad más de 60,000 personas. Y en cada plantel, por lo tanto, pues estamos entre 12,000 y 13,000. El CCH Sur tiene 14,000 miembros de la comunidad. El regreso escalonado plantea que una semana vaya una generación, otra semana vaya otra generación y así respectivamente. Y la idea de este modelo híbrido que muchos no terminamos de entender, ¿no? Se plantea entre híbrido y mixto, es bueno, los días que se puedan ir presencialmente a la escuela serán aprovechados al máximo para dar las indicaciones necesarias y regresar a casa a trabajar en línea, ¿no? Al respecto también ir contestando lo que decía el maestro Adolfo en sus comentarios. ¿Cuál es la postura de los maestros? La postura está dividida. Hay maestros, obviamente, como la gran mayoría que somos de asignatura, que al día de hoy ni siquiera sabemos cuántos grupos vamos a atender, si van a estar divididos a la mitad, con cuántos alumnos vamos a contar y precisamente de cómo los vamos a atender, bajo qué herramientas, en qué plataformas, porque ni siquiera estamos preparados al 100% para dar un curso completo en línea. Ya lo habíamos comentado en una ocasión anterior, pudimos cerrar el ciclo escolar por la misma situación en la que nos encontrábamos en ese entonces. Cerramos o tratamos de cerrar conforme pudimos con los elementos que teníamos a la mano. Pero ahora estamos hablando de una planeación para todo el semestre, lo cual también implica, ¿no?, una serie de, pues de elementos a considerar. Estamos, creo que, ante un reto, me parece, hablando de manera personal, el mayor reto, al menos en mi vida como docente, en los 16 años que llevo dando clases, creo que me enfrentaré al mayor reto de mi carrera, que será tratar de brindar, adecuar los programas y los contenidos y tratar de brindar pues lo mejor que se pueda para que los chicos precisamente puedan pues obtener, ¿no?, al menos las bases de lo que uno como docente quisiera que se llevara. Este mismo estudio de la ONU dice el riesgo, ¿no?, el riesgo de que la pandemia no cese y se prolongue todavía más tiempo, hay un riesgo muy grande de caer en una desigualdad que difícilmente vamos a poder subsanar en algún momento, ¿no? Estamos ante un momento que nos exige a nosotros como docentes dar todo de nuestra parte, ser empáticos, sobre todo tú lo decías, Abel, ¿no? Nos hemos encontrado con chicos que desafortunadamente
han tenido que, además de toda la situación que están viviendo en sus casas, lidiar con, pues, con profesores que no se colocan en sus zapatos y no les interesa si tienen o no un equipo y una conexión mínima a internet, y automáticamente fueron reprobados, ¿no? No se les trató de una forma respetuosa, no hubo empatía, y creo que eso nos toca como docentes ponernos en los zapatos, escucharlos, formarnos, sobre todo en todos estos ámbitos, ¿no? Tiene que ser una formación integral la que vamos a tener que llevar a cabo. Creo que hasta ahí dejaría este bloque. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Itzel. Luis, para ir cerrando con esta situación, yo me quedo con esto que mencionaba Itzel, el problema de la empatía que no tienen muchos docentes con sus alumnos. No se puede ser estricto. Comentaba un especialista de la UNAM en temas un especialista de la CUAEF, comentaba que es difícil dar clases en línea porque es estar todo el tiempo, es complejo, es cansado, es agotador, porque el maestro dando sus clases en el salón, pues llegas, das tus 2 horas y listo, sales del salón y te vas al otro salón, pero en línea, el niño, la niña, el muchacho, la muchacha, te escriben a las 6, a las 7, a las 8, oiga maestro, ya le llegó mi tarea. Es otra dinámica. Luis. Bien, efectivamente es así. Antes de hacer una disertación más profunda sobre las condiciones que vienen a ser consecuencia de esta pandemia y las medidas que se han tomado, quisiera compartir algo para con todos los que nos escuchan y obviamente con ustedes, porque lo han mencionado a su vez. Un hermano de un alumno de educación básica, que es mi alumno, me manda un mensaje y me dice: maestro, quiero que por favor me ayude. Su hermano pasa segundo año en secundaria, porque no sé qué tengo que hacer para inscribirlo. No estamos hablando de las clases, hablamos de un trámite administrativo. No sé qué hacer para inscribirlo y no quiero que se quede sin escuela, a pesar de las indicaciones que hay de que nadie se quedará sin escuela. Y al mismo tiempo les comparto lo que me dice un alumno de maestría. Me dice: ya estoy harto de esto, no me acomodo al trabajo virtual y quisiera que todo vuelva a la normalidad, porque ni siquiera encuentro que eso tenga sentido, el estudiar a distancia. ¿Por qué menciono esos dos casos? Porque son la percepción de nuestros estudiantes, ¿no? Hablaban ustedes de los de bachillerato, yo estoy mencionando educación básica y de posgrado, ¿no? Parecería que los más jóvenes serían más doctos en el manejo de los instrumentos de tecnología, y aunque lo fuesen, su sentir no es el de querer mantener este formato de estudio. O sea, sí le está generando un gran impacto. Sin lugar a duda, el hecho del COVID-19 ha sido aprovechado por los gobiernos para generar una transformación. Básicamente en México, por ejemplo, tiene un impacto que trata de asentar a la megalópolis, ¿no? Concepto que ciencia política se utiliza para hablar de un espacio muy amplio que es poblado. La zona conurbada en el centro de la República es enorme, une a varios estados, ¿no? Simplemente la Ciudad de México y el Estado de México. La Ciudad de México, 5,800 habitantes por kilómetro cuadrado, más todos los que circulan de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, ¿verdad? Estado de México, que llegan a trabajar y a estudiar a la ciudad. Es una gran cantidad de población la que por ahí circula. Entonces me parece que una implicación que tiene esta pandemia es corregir esa situación. Y seguramente la educación híbrida se va a quedar. Yo les decía a los alumnos de educación básica: métanse al portal de la SEP y chequen, les daba la ruta para que checaran. Les digo a los de licenciatura y maestría: acostúmbrense, porque este es un cambio que tenía que darse y viene para quedarse. O sea, no se va a ir cuando termine la pandemia. En realidad, parecería que por lo menos para la empresa privada se puede capitalizar mejor esta condición. La empresa pública, bueno, sin lugar a duda inmiscuida en la dinámica, querramos o no, neoliberal, tiene que adoptar también ciertas posturas en ese mismo sentido. Obviamente no con el propósito de explotación. Estamos además en una oportunidad de cambio muy significativa en nuestro país. Ahora bien,
para sentarme en un aspecto que es económico e ir cerrando como sugería ya Abel y como lo estaba haciendo la maestra Laura Itzel, en lo económico, ¿qué es lo que pasa? Hay un dato muy importante. El 25% de las escuelas privadas están en riesgo de quebrar, porque una parte de sus clientes ya quedaron insolventes por la pérdida de poder adquisitivo o simplemente porque ya no le ven el caso a pagar la educación de sus hijos y lo que quieren es llevárselos a una escuela pública. Ya el secretario dijo, no se preocupen, vamos a tratar de dar alcance, cobertura a todos los que demanden. Muy difícil situación, muy difícil, pero seguramente se van a incrementar los grupos, como lo mencionaba Abel también, ¿no? De ser de 35 o 40, a lo mejor llegan a 50, 55, incluso 60. Ha habido grupos así también en educación básica. También Andrés Manuel dijo algo en ese sentido y dice que la educación es una prioridad del gobierno y que entonces van a buscar cómo evitar que esas escuelas privadas, este dato es muy interesante, quiebren, va a buscar de qué forma apoyarles, apoyar en general a todos los sectores que están en crisis, ¿no? A pesar de que se consigue el incremento de demanda y que tendrá que mejorar el servicio y la infraestructura, porque obviamente esa es la consecuencia de la demanda de lugares que va a haber en la educación. Y dicen que los lugares están asegurados. Entonces, yo no puedo dar esto por un hecho, pero sí es importante que sepamos que disposición hay. De la administración pública, del Ejecutivo hay disposición. Vamos a ver cómo lo respalda el Legislativo, vamos a ver si tuviera implicaciones judicial, cómo es que lo va a respaldar, pero también necesitamos un buen ánimo nosotros, ¿no? Ahora es el momento de recordar que somos mexicanos y que siempre hemos podido seguir adelante y que esta no va a ser la excepción. Y una gran parte de esa responsabilidad está en nuestros jóvenes, en todos ellos, los que son nuestros estudiantes, en todos los grados aquí impartidos. Así es. Muchas gracias, Luis. Bueno, queridos amigos, pues ya vamos a ir finalizando esta transmisión. Yo les pediría a nuestros invitados en una frase muy corta para despedirse, qué es lo que eh, qué es lo que le recomendarían a a los alumnos que nos están viendo, a los colegas, qué le recomendarían ahora que van a iniciarse las clases en línea. eh, ¿Cuál sería su recomendación? Y pues agradecerles infinitamente el que hayan estado esta noche con el público, con su servidor, y pues no será la última vez. Cerramos bueno, le pedimos a Lauritzel y cerramos con Luis. Adelante, Lauritzel, por favor. Gracias, Abel. Bueno, primero que nada, darte las gracias por el espacio, la invitación. Creo que fue una charla muy entrañable, de muchos aprendizajes. Espero volver a verlos pronto. Y bueno, yo cerraría comentando que el regreso no va a ser como lo hubiéramos esperado. Hace un año el calendario de la UNAM al menos marcaría este próximo lunes el regreso o el inicio del ciclo escolar para la universidad. A estas alturas ni siquiera el examen de ingreso al bachillerato se ha realizado. Eh, Hay mucha desesperación, hay mucha incertidumbre en la comunidad universitaria. Ante ello yo diría y pediría que estuvieran tranquilos, que tuvieran paciencia, que no renuncien a sus sueños, a la escuela. Finalmente, la educación siempre va a ser un elemento transformador y este es un reto del cual todos debemos de aprender, alumnos, padres y docentes, que se apoyen obviamente los chicos en sus familias eh, como un elemento primordial para poder sentirse respaldados y queridos, sabiendo que siempre habrá alguien que esté atrás de ellos y escuchándolos, y que bueno, nosotros como maestros también tenemos esa tarea de tener ese contacto mucho más cercano a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y que por muy compleja que se vea la situación, creo que de esto se va a aprender mucho y bueno, pues tendremos que irnos adaptando precisamente a esta nueva realidad, que es la que viene en puerta y que bueno, para la educación
en la Secretaría de Educación Pública inicia el 24 de agosto y para nosotros en la universidad inicia a mediados de septiembre. Entonces todavía tenemos un poco de tiempo para irnos preparando, para irnos adaptando y bueno, pues a los colegas, a los docentes, pues también todo mi reconocimiento, ¿no? Mi apoyo y mi solidaridad. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Luis. Bueno, para empezar, y no es por orden de importancia, sino por aparición de ideas en mi pensamiento, quiero dirigirme a los docentes. Los docentes, profesores, maestros, todos los que nos dedicamos a impartir clases, somos herederos de una gran estirpe que ha sido revolucionaria en nuestro país, que ha sido revolucionaria en América Latina. Esa revolución, que a veces también ha implicado transformaciones armadas, ahora nos está exigiendo que la herencia que tenemos la capitalicemos en realidad y que seamos motores del cambio. No podemos llegar a ser obstáculos diciendo que es difícil el usar la tecnología, que no es lo mismo que tengamos de frente a los alumnos. La transformación se está generando. Nosotros somos parte de ella. Asumamos esa responsabilidad como actores y recibamos la información. Después de todo, nos dedicamos a brindar también información de la mejor forma posible, la información de cómo se emplea la tecnología, de cómo se dan las clases en plataformas, cómo se da el trabajo virtual, cómo se da el trabajo híbrido. Por ahora, en realidad no tenemos otra opción y sí es una oportunidad para demostrar el compromiso social que tenemos y que no es de los 3 que estamos aquí ahora, sino que es de muchas generaciones que le han dado honor y prestigio a esta actividad. En cuanto a los jóvenes, yo les quiero recordar, tanto a los de secundaria como prepa, como licenciatura y maestría, todos los que nos van a estar observando, nos observan ahora y nos dan en próximos días, quiero recordarles que la única riqueza que nosotros podemos tener como personas, a pesar de que tuviéramos mucho dinero para gastar, es la riqueza intelectual, es la formación. Ni siquiera son las buenas formas, ni siquiera son los buenos modales, es el conocimiento que podemos portar, el que lo asimilemos y podamos aprovecharlo en favor de la sociedad. Hoy también tienen una oportunidad que es la de ver cómo son sus padres, ver cómo son sus madres, ver cómo son sus hermanos, porque no habíamos tenido la oportunidad de convivir así y hay que aprovecharlo. Valoren eso que está a su alcance. Si viven con una, con dos, con 3 personas que son su familia, que ven por ustedes, valórenlo, estudien. Es una oportunidad que tal vez no vuelva a regresar en estas condiciones y que por ser un problema de salud no quisiéramos nadie que se repitiera. Entonces, este es el mensaje que yo quiero darles y finalmente agradecerles a Lauricel, a Abel, la oportunidad de que estemos dialogando de cosas tan interesantes como ha ocurrido en días recientes y espero muy pronto que nos podamos volver a encontrar. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Bueno, queridos amigos, yo les agradezco mucho su atención. Pueden ver el programa de manera diferida, pueden compartirlo. Es suyo, es el programa, es de ustedes. Yo me despido. Hay mucha gente que nos manda. Quisiera irme con esto que nos manda Sadie Ritter, que dice: saludos, profesores. Soy docente con experiencia de 7 años en línea. Concuerdo con lo que dicen los profesores, son problemáticas tremendas a las que se enfrentan y que nosotros ya nos enfrentamos desde hace 7 o 10 años. Lo terrible es que la SEP, en lugar de echar mano de los docentes que ya teníamos esta experiencia y que sabemos de los problemas en el aula en línea, nos haga a un lado en vez de ponernos a apoyar a nuestros compañeros que pasaron drásticamente a las aulas virtuales. La SEP se lava las manos diciendo que les da capacitaciones de herramientas digitales, pero esas no bastan. Debe haber una pedagogía de por medio que les permita a los profesores trabajar adecuadamente sin cansarse tanto de los nuevos colegas en línea. Algunos trabajan hasta 8 horas diarias frente a la pantalla. Pues muy importante lo que nos dice Sadie Ritter. Le mandamos un abrazo, profe. Muchas gracias. Pues dice Miguel Ángel Flores Trujillo, estoy de acuerdo que la riqueza es la formación. Mi tía Erika Galino me decía lo mismo. Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho. Pueden ver el programa de manera diferida. Que pasen muy buenas noches y nos vemos la semana que entra. Hasta luego.